Quiero dar un poco de contexto nada más para no perder el- lo que hemos venido compartiendo. ¿Recuerdan al apóstol Pablo corrigiendo estas distorsiones que a través de una carta que posiblemente, que presumiblemente se hacía pasar como escrita por Pablo, vino a causar inquietudes, dudas, confusiones en los tesalonicenses? El apóstol Pablo escribe una segunda carta aclarando y corrigiendo estas distorsiones. Y básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo es que no se inquieten, que no se conturbe el corazón, que no se dejen llevar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta escrita como si fuera de él. Que no se dejen llevar en el sentido en que esto venga a causar inquietud y que venga a causar temor en sus vidas. Está hablando de estos eventos apocalípticos que va a ocurrir y probablemente se ve en las cartas de los tesalonicenses que ellos esto los inquietó y que de alguna forma, movidos por el temor, empezaron a vivir desordenadamente, empezaron a vivir no conforme a lo que Pablo les había enseñado. Entonces el apóstol Pablo escribe esta segunda carta corrigiendo esto y diciéndoles que deben estar tranquilos, que en verdad la tribulación que están pasando, que los momentos de prueba que están atravesando son parte de la vida cristiana y que más bien debe estar fija su esperanza y su mirada solamente en Cristo, y que nada de lo que puedan estar atravesando los debe conturbar o los debe empezar a llevar una vida que no ha enseñado el apóstol Pablo. Eso como contexto. Ahora, en el capítulo 2, el apóstol Pablo acaba de hablar de que, como dije, no se dejen conturbar ni por una carta que posiblemente, que presumiblemente les hicieron creer que Pablo escribió, pero que luego él dice que él no ha escrito esa carta, y que de alguna forma ellos empezaron a tener esta conducta, a no querer trabajar, a empezar, como ya viene la segunda venida del Señor, como ya está cerca, ya no vamos a trabajar, vamos a esperar que ocurra esa venida. Habían otros que creyeron que ya se habían quedado, y esto trajo este desosiego, esta confusión en medio de la iglesia. Pablo escribe el capítulo 2, y lo que va a enseñar el apóstol Pablo es que mientras ocurra la venida del Señor, mientras suceda aquello, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo va a decir que en cuanto a los tiempos, él no va a escribir, pero lo único que dice que debemos ser sobrios y recordar que va a ser como el ladrón que viene en la noche. No menciona otra cosa y de esa forma va a ser, pero lo que compete, lo que corresponde a la iglesia es que debe vivir preparada, es que debe vivir una vida normal. Debe vivir una vida cristiana y una vida normal, no empezando a perder de vista su forma de cómo debe vivir en medio del mundo en el que estamos, como cristianos, como creyentes. Ahora, en el capítulo 3, el apóstol Pablo, ya dando estas indicaciones, les va a indicar cómo es vivir una vida normal, cómo es vivir una vida cristiana normal en medio de todos el tumulto, las pruebas y las tribulaciones que probablemente la iglesia atraviesa a lo largo de su vida. Capítulo 3, versículo 1. Miren lo que dice. El apóstol Pablo va a hablar de dos aspectos importantes en el capítulo 3. Podía haber cerrado la segunda carta en el capítulo 2, en el versículo 17, y hubiera tranquilamente cerrado esta carta, pero vemos que no quiere pasar por alto y quiere hacer hincapié en dos aspectos importantísimos para la iglesia, para los creyentes. Miren lo que va a escribir para cerrar esta carta. Capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, dice, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados, dice, de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Versículo 3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos, dice, confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Leyendo así a la ligera, parece que no tiene mucho que escribir ya el apóstol, pero
Realmente hay una enseñanza profunda, hay una enseñanza transformadora para nuestras vidas en estos 5 versículos iniciales. Y trata de que la palabra de Dios, su palabra, debe ser glorificada. El versículo 1 dice, por lo demás, ¿no? Ya dio las indicaciones, ahora dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Tremendo, ¿no? Escuchar al apóstol Pablo decir, orad por nosotros. Si alguien podía confiarse de su ministerio, de lo que Dios le estaba llevando a hacer, de cómo lo usaba, de cómo él había predicado en distintos escenarios, en todos los posibles en su época. ¿Recuerdas? Él ha predicado en el Areópago de los griegos, y él ha predicado en todos los lugares. Si alguien podía confiarse en su habilidad y en lo que Dios le había dado como ministerio, era Pablo. Pero él no se confía, él entiende que si la obra se lleva adelante es por el Señor, y que utiliza las oraciones de su iglesia para que esto se lleve a cabo. Y dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Orad por nosotros. ¿Sabías que los pastores, sus líderes, necesitan las oraciones de ustedes, hermanos? Y si saben que necesitan esas oraciones, ¿están orando por sus pastores? ¿Están orando por sus líderes, querida iglesia? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, no se inquieten por las pruebas, por las tribulaciones, no se dejen conturbar. Ahora en el YouTube hay tanta enseñanza apocalíptica, ¿no? Y a algunos les encanta escuchar el Apocalipsis porque se inquietan y se llenan de temor y de miedo. Pero el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, dejen de conturbarse, dejen de tener ese temor y de vivir bajo ese miedo, porque ese miedo los puede hacer perder la visión y cómo deben caminar como cristianos. No, por lo demás dice, oren, hermanos, por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué oren? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Para que la palabra del Señor corra, queridos hermanos. ¿Qué es que la palabra del Señor corra? Es que cuando la iglesia ora, queridos hermanos, es que cuando los creyentes oran, se abren espacios para que la palabra pueda ser predicada. Es que cuando los creyentes oran, se abren lugares donde nosotros podemos ir a predicar su palabra. Cuando los creyentes oran, de alguna forma el trabajo de un incrédulo, el corazón de un incrédulo se hace receptivo para recibir la palabra del Señor. Así que esa es la tarea, queridos hermanos. Eso es lo que está recomendando el apóstol Pablo que nosotros tenemos que hacer. Orad para que la palabra del Señor corra. Y mira la segunda parte, creo que es el aspecto más importante y que de alguna forma la iglesia ha desestimado o ha perdido de vista esto. Y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, dice. ¿Recuerdan a los tesalonicenses? El apóstol Pablo, si de alguien se sentía orgulloso y iba y a las iglesias que iba a predicar, sacaba a flote la conducta, el trabajo de fe y la obra de amor que ellos tenían, era de los tesalonicenses. ¿Recuerdan por qué? Vamos a ver un poquito más atrás en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Mira lo que les dice el apóstol Pablo. Dice, por lo cual, dice también, nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según que dice, es en verdad la palabra de Dios, la cual que dice, actúa en vosotros los creyentes. Tremendo. Si Pablo pide oración para que la palabra de Dios corra y sea predicada y se le puedan abrir espacios para ellos ir a predicar en distintos lugares, está pidiendo que a su vez esa palabra sea recibida como lo que es la palabra de Dios, palabra de verdad, y sea glorificada. ¿Sabes que el día de hoy, muchos han cometido este graso error de poner a
a cualquier otro libro, libros que algunos los llaman sagrados, libros motivacionales, libros de dogmas, de tradiciones, llámese por la religión, llámese por cualquier otra filosofía humana, y han cometido este error de pensar de que la Biblia está, o que esos libros están a la misma altura de la Biblia, ¿no? Es un tremendo error, porque no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. No hay nada, querida iglesia, más poderoso que la palabra de Dios. No hay nada más transformador que la palabra de Dios. Pero ¿cuándo es glorificada? Así como lo fue, dice, entre los tesalonicenses. ¿Cuándo es glorificada de esa forma? Es cuando es recibida como palabra del Señor. Algunos creen que sí, es una palabra que enseña buenas costumbres, que enseña una buena forma de vivir, una buena filosofía de vivir, pero la verdad es que la Biblia es la palabra de Dios y es la única que puede traer transformación al corazón del hombre. No hay nada que se pueda poner al lado de la Biblia y igualarse, no hay. Para ser glorificada, querida iglesia, debe ser recibida como la palabra de verdad. Ahora, aquí hay un aspecto importante, porque el apóstol Pablo está pidiendo para que esto suceda, ¿no? Para que esto ocurra. ¿Por qué en las familias? ¿Por qué en las casas? ¿Por qué en los creyentes no está ocurriendo este efecto transformador? Porque no están recibiendo la palabra como la palabra de verdad. Recuerdan, yo había predicado que nosotros debemos recibir la palabra de Dios, su mensaje, como lo que es palabra de Dios, porque solo cuando recibimos de esa forma es que se glorifica y ocurre transformación en nuestras vidas. ¿Cuándo es glorificada? Cuando nosotros la recibimos y le damos honor, le damos honra, le damos relevancia, le damos importancia. Sabemos que si Dios lo ha dicho, es algo que debemos obedecer. No nos ponemos a negociar con aquello. Solo cuando entendemos de esta forma y la recibimos de esta forma es que la palabra es glorificada. En los tesalonicenses ellos la recibieron y cuando la recibieron causó esta transformación en sus vidas. Déjame decirte que no hay libro motivacional que vaya a transformar tu familia. No lo hay. Hay cursos matrimoniales. Incluso nosotros los damos muchas veces, sí. Pero no hay curso matrimonial que se ponga a la altura de la palabra de Dios. Y ningún curso, ningún libro va a sustituir y va a traer transformación a tu matrimonio, a no ser la palabra de Dios. Entonces, si tu matrimonio no está transformándose, si tu matrimonio no está caminando conforme a la voluntad de Dios, aquí hay un mentiroso. Y la palabra de Dios no es. Probablemente no estás experimentando transformación en tu familia, no estás experimentando esta transformación en tu casa porque no recibes la palabra de Dios como lo que es, palabra de verdad. Y predicamos Efesios 5 y Efesios 6 y dicen, no creo que sea para tanto. No, me parece exagerado. El pastor está exagerando. No puede ser de esa forma. La corriente de este mundo te enseñan muchas formas de cómo vivir y de cómo debes llevar una vida matrimonial, pero la palabra de Dios te enseña cuál es el modelo bíblico de cómo llevar tu matrimonio, de cómo debes ocupar tu posición y tus roles dentro de tu casa. Entonces, como dije, si no estamos experimentando esa transformación, es que necesitamos recibir la palabra de Dios, así como la recibieron los tesalonicenses, como la palabra de verdad. Si tú no estás experimentando transformación en tu vida y llevas 15 años en el cristianismo y padeces las mismas situaciones, las mismas luchas que hace 15 años, déjame decirte que la palabra de Dios no ha impactado tu vida.
Probablemente no la has recibido, la has escuchado, sí. Y algunos tienen esta apreciación equívoca, ¿no? Voy a la iglesia, voy a escuchar la palabra de Dios. Y se sientan y escuchan y está bien, ¿no? Pero si solo la escuchamos, si no la ponemos en práctica, si no la obedecemos, no sirve de nada. Y es en el mejor de los casos. Otros asocian o piensan de que venir a la iglesia y sentarse y escuchar lo que habla el pastor, sí, la mitad de la prédica escucho y la otra mitad estoy llamando al pastor porque, bueno, a veces yo veo de aquí que algunos me llaman y me dicen, ven, descansa hermano, descansa en tu casa. ¿Te has dado cuenta de que en este lugar se abre la escritura y lo que estamos predicando es la palabra de Dios? Necesitas darle relevancia a la palabra de Dios. Cuando le das relevancia es que la palabra es glorificada. Su palabra es glorificada, querido hermano. Somos muchas veces de esto, de mucho bla, 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 pero nada de acción. Necesitamos que la palabra de Dios sea glorificada. Y solo va a suceder cuando nosotros la recibamos como lo que es, queridos hermanos. Palabra de verdad. ¿Cómo va a transformar a tus hijos? Es cuando su educación no está normada en lo que te diga, no, la corriente de este mundo, la filosofía humana, la psicología y muchas cosas que en algunos aspectos son buenos. No voy a desestimar ni voy a decir que todo está mal, no. En algunos aspectos hay cosas buenas que debemos poner en práctica, sí. Pero cuando pones eso por encima de la palabra de Dios para guiar a tus hijos, para enseñar a tus hijos, probablemente no está ocurriendo la transformación correcta en la vida de ellos. Querido hermano, no hay nada nuevamente que se pueda poner a la altura de la palabra de Dios de la Biblia. No hay nada. Necesitamos que esto suceda en nuestras vidas, porque cuando sucede, cuando la recibimos, es glorificada. En la Escritura se dice que el nombre de Dios, el nombre de nuestro Señor es vituperiado. ¿Y es vituperiado por quién? Por los incrédulos, pero ¿a causa de quién? A causa de los que se llaman cristianos. ¿Por qué? Porque nuestra conducta es contraria a aquello que estamos predicando, que estamos enseñando. Decimos una cosa, pero hacemos otra. La palabra de Dios es glorificada cuando nosotros la obedecemos, cuando nosotros la ponemos por práctica. Muchas veces hay esta apreciación, ¿no? Conversamos al final de la prédica y algunos nos dicen, sí, me gustó porque aquí se predica la palabra de Dios. Otros dicen, no, estuvo un poco aburrida, creo que deberían ponerle un poco más de homilética, de dinamismo, un chiste por aquí, un chiste por allá. Pero sabes, querido hermano, es que no estamos vendiendo un producto. Si aquí vinieran a comprar un producto, hermanos queridos, cerremos la iglesia porque no somos vendedores de un producto. Estamos predicando la palabra de Dios. Ahora, eso me lleva a cuestionarme y a preguntarme, lo natural, ¿sabes qué es, querido hermano? Lo normal, ¿qué debería ser? Es que una persona, un predicador, se pare en este púlpito, abra la Escritura y exclame y dé la palabra de Dios. Pero lo normal también sería de que aquellos que vienen a escuchar la reciban como lo que es palabra de Dios. Haciendo esto, créanme, nos evitaríamos muchísimos problemas. Pero hay un problema cuando esta parte está bien, estamos predicando la palabra y exclamando su mensaje, pero ahí estamos pensando en qué voy a hacer de almuerzo por el Día del Padre, ¿no? Aquellos que no nos pidieron en esta semana, hermanos, no nos van a regalar nada, así que tranquilos, concéntrense en el mensaje, concéntrense en la palabra, no va a haber festejo, hermano. Y si no, alista tu billetera y anda, festéjate tú mismo en Mama Lola. Y hay algunos videos por ahí, ¿no?, que se preparan su chocolatito, sus dulces, y ellos mismos se los regalan. No sé si puedes hacerte algo de eso.
Dejemos de pensar en este tipo de cosas, hermanos. Están pensando en el almuerzo y ahora en los problemas que tuve. ¿Recuerdas la prédica de hace 2 semanas? Yo decía muchas veces, querido hermano, muchas veces, mientras estamos aquí en la congregación, mientras estamos escuchando el mensaje, ¿quién no ha recibido una mala noticia? ¿Quién no está pasando pruebas o tribulaciones? Pero si te dejas llevar por ese tipo de pensamientos y solamente te sientas, déjame decirte que no le estás dando la relevancia a la palabra, no le estás dando la importancia que se merece la palabra de Dios. Y ahí no va a ser glorificada. Porque no ocurre transformación en nuestras vidas, porque no ocurre nada, ¿no? Y vamos los viernes a los grupos de conexión y decimos, a ver, hermanos, nosotros pensamos que nos pasamos con el mensaje. Qué bestia, cómo prediqué, esta fue mi mejor prédica, hermanos queridos. A ver, ¿qué compartimos el día domingo? Y empiezo a verlos a todos. Es que yo no estuve, es que no me acuerdo, es que yo estaba sirviendo afuera en la puerta, dicen. Parece que habláramos al viento muchas veces. Debe haber estas dos partes, queridos hermanos. ¿Cuándo va a correr la palabra? Cuando sea predicada. ¿Y cuándo va a ser glorificada? Cuando sea recibida como lo que es palabra de verdad. Ahora, yo decía, no vendemos un producto, queridos hermanos. Lo natural sería que esto suceda en todas las congregaciones. Eso sería lo natural. Ahora, cuando alguien se queja, cuando alguien veo que no cuadra, yo digo, probablemente, ¿qué viene buscando, no? Si quieres motivación, puedes ver en YouTube muchas prédicas. Si quieres motivarte, compra un libro de motivación, ¿no? La culpa es de la vaca, o quién se llevó el queso. Compra un libro como esos y motívate. Pero si quieres que ocurra transformación efectiva, verás, la escritura es la correcta para eso. Es la que va a producir. Mira lo que va a decir en Hebreos 4:12. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice la escritura. No quiero afirmar aquello. Hebreos 4:12. El autor de Hebreos, quiero decir, hermanos. Mira lo que dice Hebreos 4:12, ¿no? ¿Por qué dice? Porque la palabra de Dios es, ¿qué dice? Es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué dice? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Acababa de decir, si no está ocurriendo transformación en nuestras vidas, probablemente es que dejamos de abrazar, de creer en la palabra de Dios como palabra de verdad. Y ahí es cuando empezamos a vivir de los recuerdos, ¿no? Ay, no, es que cuando yo conocí al Señor, no sabes cómo yo me devoraba la Biblia y cómo yo leía. Día a día tenía estos tiempos de oración, media hora en el día, 5 minutos, 10 minutos, no sé qué tiempo le dabas. Pero empiezas a vivir de los recuerdos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué dejaste de hacerlo? ¿Por qué dejaste de abrazar la palabra como la palabra de verdad? Lo que dice en Hebreos, dice que la palabra es viva, es dinámica, se mueve, no es muerta, no está muerta, queridos hermanos. Se mueve, contrapone a nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras decisiones. Siempre está moviéndose dinámicamente. Es eficaz. ¿Sabes el significado de la palabra eficaz? Es que funciona. Es que funciona, querido hermano. Como es veraz, como es viva y es eficaz, no es una palabra muerta, no es una palabra que miente. Nuevamente, así que si algo no está funcionando bien en nuestras vidas, en nuestras casas, probablemente el problema somos nosotros. No probablemente, el problema son aquellos que no han recibido la palabra como palabra de verdad. Sea glorificada así como lo fue entre vosotros, dice el apóstol Pablo, así como lo fue entre ustedes, tesalonicenses. Y cuando la palabra es creída y es eficaz y es viva y entendemos estos conceptos, la palabra transforma nuestras vidas y nos mantiene activos, nos mantiene conscientes, nos mantiene sobrios.
Yo decía hace 2 semanas en la prédica, ¿a dónde vas cuando estás pasando tribulación? ¿A dónde vas cuando has cometido un pecado? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas corriendo? ¿Huyes del Señor o vas hacia Él, a sus brazos? Entendiendo de que solo en Él puedes encontrar refugio. En Él puedes encontrar misericordia, perdón. Solo aquel que ha entendido que la palabra es viva y es eficaz, va a entender de que siempre vamos a correr hacia Él. ¿Cómo crece la palabra de Dios en nuestras vidas? Es cuando la guardamos y le damos el realce que necesita. ¿Cómo va a ser transformadas tus finanzas cuando la palabra de Dios norme tus finanzas? Cuando la crianza de tus hijos sea normada por las escrituras, que tus hijos van a ser transformados. Tu matrimonio va a ser, como decía yo en una de mis prédicas, esa imagen agradable de esa relación que tiene Cristo con la iglesia. ¿Cuándo va a ocurrir? Porque para algunos parece, imposible. Solo va a ocurrir cuando la palabra de Dios venga a normar nuestras vidas, hermanos. Así que dejemos de estar negociando, con todo, en todo la palabra de Dios norma, pero en mis negocios, no, ahí mando yo. Y por ahí se hacen negocios turbios. En mis finanzas mando yo, querido hermano. Así que si la Escritura dice, no salgas de fiador de nadie, no, la Escritura debe estar equivocada. Es mi familia, es mi hermano, es mi mejor amigo. ¿Cómo le voy a negar eso? ¿Cómo le voy a decir que no? Necesitamos escuchar a la palabra de Dios, que es más sabia que todos nosotros, hermanos. El versículo 2 dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El apóstol Pablo está diciendo de que la oración que él pide es para que la palabra de Dios corra, sea glorificada, así como lo fue entre los tesalonicenses, y para que en ese proceso podamos ser librados de hombres perversos y malos, porque no todos, dice, creen en el Señor Jesucristo. Así que la oración va acompañada de esto para que sean librados. Ahora, ¿cómo somos librados de hombres perversos? Hay dos formas. O el Señor los mate y se los lleve, o el Señor los transforme, los convierta en cristianos. Y esa debe ser la oración, hermanos. Que el Señor permita que el corazón de esos hombres perversos, de esos hombres malos, que muchas veces se interponen en el proceso de llevar la Escritura, nuestra oración debe ser que Dios los convierta, queridos hermanos. A ese compañero de trabajo difícil, a ese jefe complicado, a ese pariente que te hace la vida amarga, ora para que Dios lo transforme, Dios lo convierta. Clama al Señor para que le conceda el arrepentimiento a aquel y pueda no ser tu enemigo, sino que pueda ser tu hermano. Versículo 3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Se cambie, se transforme o no se transforme aquellos hombres que menciona Pablo, malos y perversos. Nuestra confianza siempre va a estar en el Señor, hermanos, y entender que Él nos guardará del mal. Y el apóstol Pablo tiene esta confianza. Y tenemos, dice, confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El apóstol Pablo dice, sabemos que ustedes están haciendo esto y que lo van a seguir haciendo conforme nosotros les hemos mandado. El Señor encamine vuestros corazones y los mantenga perseverando conforme a la paciencia de Cristo. Los mantenga en ese lugar, los mantenga bien, los mantenga cuidados. Y déjame decirte que aquí hubiera podido nuevamente terminar el apóstol Pablo. Pero es como los pastores, que muchas veces decimos ya para terminar. Y ese para terminar es nuevamente cuarto de hora, 20 minutos más. Para que veas que no es una costumbre de ahora, sino es una costumbre milenial. Yo estoy viendo el reloj y digo, ya se me pasó los 30 minutos que tenía iniciales y apenas voy por mi mitad del mensaje. Y el apóstol Pablo va a decir en el versículo 6, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos, dice, sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Es como que el apóstol Pablo dice, ya dice, por los demás hermanos, hagan esto, oren para que la palabra corra y sea glorificada, ¿no? Pero, dice, nuevamente, no quiero olvidar este aspecto importante, que estaba agudizado en la iglesia de Tesalónica. Este era uno de los problemas en ese momento. Habían hermanos que, como habían pensado de que ya la venida del Señor está cerca, la vuelta, otros creían que ya pasó y se han quedado, y empezaron a vivir desordenadamente, a no trabajar, a no hacer nada, a empezar a vivir una cierta clase de mendigos espirituales, ¿no? O mendigos, ¿no? A tener esa conducta de vida. Y el apóstol Pablo dice, pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Qué es andar desordenadamente? El apóstol Pablo está mencionando aquí andar desordenadamente a aquellos que no quieren trabajar, a aquellos que no quieren laborar. En ese tiempo se desarrolló una conducta en que los creyentes de Tesalónica en ese momento empezaron a tener esa forma de vida y a empezar a hacerse clientes, es una palabra que se utilizaba en ese tiempo, y empezaban a vivir de lo que les podían regalar la gente, y empezaron a ser de alguna forma una carga también para los otros, para los creyentes entendidos. Y el apóstol va a escribir para corregir esta conducta, escribe para corregir esta conducta en medio de la iglesia en Tesalónica. Y el apóstol dice que se aparten de ese hermano que anda desordenadamente, que se aparten de ese hermano que no quiere trabajar, que se aparten de ese hermano que ha decidido tener este tipo de conducta y ese tipo de conducta está en medio de la iglesia. En el versículo 7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. ¿Sabes que una de las características que va acompañada a la doctrina cristiana, y vemos como una característica común en los 13 libros que el apóstol Pablo escribió, es que el cristiano debe tener esta cultura, una cultura de ser un buen trabajador. Debe ser un cristiano que trabaja, un cristiano que labora, no un haragán. Por eso se da el tiempo de escribir este segundo aspecto, el deber de trabajar. Y es que los cristianos tienen que trabajar, y el apóstol Pablo dice, apártense de aquel que anda desordenadamente, aquel que no trabaja. Miren cómo nosotros dimos ejemplo en medio de ustedes. Trabajando con nuestras fuerzas, con fatiga, dice, día y noche, con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Saben lo que hacía el apóstol Pablo? Él hacía carpas, ese era su negocio, esa era la forma en la que obtenía recursos. Pero me interesa lo que dice el versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, dice, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. No es que el apóstol Pablo no tenía derecho a vivir, ¿no?, de las ofrendas que podían darle las iglesias, no, sino que él estaba marcando un ejemplo en ese momento para que la iglesia tenga este antecedente y puedan corregir a estas malas conductas, a estas malas formas de vivir, ¿no?, de esta forma desordenada de algunos creyentes, de algunos cristianos. Y él está diciendo, nosotros cuando estuvimos con ustedes les dimos ejemplo de cómo debe vivir un cristiano. Ahora, sabes que al cristiano, querido hermano, y esto va para la iglesia en este tiempo, al cristiano se lo debería conocer como un buen trabajador. Si un empleador contratara a un cristiano, debería tener ese concepto. No, qué buen trabajador que es honrado, honesto, puntual,
¿no? Nunca está arrastrando los pies, ¿no? ¿Han visto a los jóvenes de ahora? ¿No? Parece que le tuvieran alergia al trabajo. Andan arrastrando los pies, camina bien, ¿no? Pero parece que andarán arrastrando los pies, parece que quisieran lijar los talones de los zapatos, parece que ya sus nudillos llegaran también al piso. Está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo que la cultura que debe ser característica en los cristianos es que deben ser buenos trabajadores, de que debe marcar este tipo de características en nosotros. Tristemente yo he escuchado a muchos empleadores en este tiempo, no, hermano, cristianos, contratar cristianos, no, para nada, son flojos. Sí utilizan la palabra para decir que los están explotando y dicen que no, querido hermano, la cultura de nosotros los cristianos debería ser conocida por ser buenos trabajadores. El apóstol Pablo está diciendo, así como nosotros les dimos ejemplo que con afán y fatiga se trabaja para no comer el pan de balde de nadie, así debe trabajar los creyentes, los cristianos. Versículo 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Había un problema en ese momento. Y aquí vemos que el apóstol Pablo aclara, no es que todos los que están pasando necesidad, a nosotros debemos alejarnos de ellos, o no están trabajando, debemos alejarnos de ellos. No, el apóstol Pablo está diciendo, si alguno no quiere trabajar, si alguno pudiendo trabajar no quiere trabajar, aléjense de él. Más adelante va a explicar el por qué. Pero dice, si alguno no quiere trabajar, pudiendo trabajar, no quiere trabajar, aléjense de él, hermano. Aléjense. Pero si alguien no puede trabajar por discapacidad física, porque, es necesario sentarnos a mirar y no puede trabajar, sus capacidades físicas le impiden, o probablemente está pasando un tiempo complicado que no ha podido conseguir trabajo, la iglesia puede ayudarle, puede extenderse. Pero cuando identificamos una conducta, y eso está hablando el apóstol como andar desordenadamente, que no quiere trabajar, es un haragán, ¿no? Es un haragán. Va a pedir trabajo y le dicen, mira, tenemos trabajo para que nos ayude, en una oficina para que nos ayudes a ordenar archivos, sacar copias. Oiga, y no tendrá trabajo de jefe. No tendrá trabajo de dueño. Algunos piensan, es que yo me he preparado para más. Querido hermano, por algo empieza. Pero de alguna forma esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si alguno no quiere trabajar, pudiendo trabajar, no quiere trabajar, aléjense de aquel. Ejemplo les dimos de cómo se trabaja con afán y con fatiga día y noche para que el alimento que llegue a nuestras vidas sea bien ganado. Versículo 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan, dice, desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Sabes que el que no trabaja tiene tiempo para andar en chismes, metiéndose en lo que no debe, adquiriendo vicio, ¿no? Entonces, la importancia del trabajo es que al creyente, al cristiano, también lo mantiene ocupado. Versículo 12 dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos. 5 minutos más y termino. El apóstol está diciendo, debemos identificarles, debemos llamarles la atención y decirles que tienen que trabajar, ¿no? Está mandando, es un mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, por la autoridad confiada, conferida hacia ellos por el Señor. Ahora, tenemos que mandar a trabajar a aquellos que son haraganes, hermanos. Y eso no es falta de amor, es aquello que el Señor nos ha mandado a hacer. Tengamos el corazón para corregir y para ser corregidos también en este aspecto. Pero me interesa este aspecto, hermanos, que dice que trabajando sosegadamente coman su propio pan. No he querido pasar desapercibido este aspecto porque, el un polo no trabaja, es un haragán. El otro polo, ¿cuál es? No, un trabajólico, ¿no? Un esclavo del trabajo.
Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que trabajando sosegadamente, ¿qué significa esta palabra sosegadamente? Trabajando tranquilamente, trabajando inteligentemente, trabajando en paz, ¿no? Porque algunos se matan la vida, hermano querido, trabajando, ¿no? Que nada más ven a sus hijos crecer horizontalmente. ¿Qué es ver crecer a los hijos horizontalmente? Que sale de noche, sale en la madrugada, los ve dormidos, llega en la noche, los ve dormidos, y cuando él menos espera, ya los hijos no dan en la cama porque han crecido. Los ha visto crecer horizontalmente, ¿no? Nunca los ha visto de pie, no ha podido mirarles a los ojos. Trabajar sosegadamente, dice el apóstol Pablo, y el hombre más sabio de la tierra, ¿no? El rey Salomón, mira lo que va a decir en Eclesiastés 4:6, dice, Eclesiastés 4:6, mira lo que dice: más vale que dice un puñado lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo, ¿qué dice? Y aflicción de espíritu. Entonces, trabajar sosegadamente es trabajar con entendimiento, es saber de que tengo que trabajar las horas que debo trabajar para darle tiempo a mi familia, para darle tiempo a mis hijos, para darle tiempo a la congregación, a la iglesia donde asisto, ¿no? Porque muchos dicen, no, es que yo quisiera servir al Señor, pero espéreme 20 años que me jubile y ahí voy a servir al Señor, ¿no? Como que si aquí los vagos fuéramos los que servimos. Hermano querido, Dios nunca llamó a nadie desocupado. Si tú ves la escritura, ves a Pedro, ves a Juan, ves a Mateo, ves al apóstol Pablo mismo, todos ocupados. El apóstol Pablo persiguiendo y matando cristianos, pero estaba ocupado. Humor negro, hermanos. Todos estaban ocupados, así que esto no es trabajo para desocupados, es trabajo para aquellos que han entendido nuevamente qué es la palabra del Señor, es palabra de verdad, y estamos llamados a ser esclavos y esclavos por amor, ese agradecimiento que tenemos por lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermanos. Entonces debemos empezar a entender esto, a trabajar sosegadamente. Yo siempre digo, ¿no? Y a mí me confrontaba hace algún tiempo esto, hermanos, les comento para que si a alguno le está pasando tenga este entendimiento. Yo era de trabajar 12, 14, 15, 16 horas, nunca tenía descanso, ¿no? Tenía aflicción de espíritu. Pero cuando llego a un lugar donde incrédulos, ¿no? Incrédulos, hermanos, gente que no conoce de Dios, que se deleita en el pecado, veo que ellos a las 6 de la tarde, o sea, es delito pasarse 10 minutos o una hora a trabajar, no. A las 6 de la tarde nos alzamos del trabajo y punto. Venga, así sea la reina Isabel de Inglaterra. No hay más. Y yo digo, y estos que no creen en el Señor, que la palabra no norma sus vidas, tienen ese entendimiento, y nosotros que somos creyentes pensando que a través de trabajar más horas vamos a obtener lo que anhelamos, y no entendemos y no hemos entendido que Cristo, que Dios es nuestro proveedor. Algo está mal en nuestras vidas. No hemos entendido nada de aquello que nos ha enseñado la Escritura. Y eso me confrontó a tal punto en que tuve que sujetar esta carne, hermanos, y ponerla a hacer lo que tiene que hacer. Trabajar las horas debidas, organizar mis tiempos para poder estar con mi familia, con mis hijos, para poderme preparar, para poder venir a dar el mensaje, hermanos. Imagínense su pastor viniendo aquí, no, es que trabajé, hermanos, esta semana trabajé 16 horas. Créanme que no tuve tiempo para preparar el mensaje. Así que solamente les voy a leer la Escritura y ahí ustedes entenderán por medio del Espíritu Santo. No, hermanos, necesitamos organizarnos. Trabajar sosegadamente es organizarnos. Es adquirir la sabiduría. Y Santiago dice, si a alguno le falta sabiduría, pídasela al Señor y le dará en abundancia y sin reproche. Pídanle, hermanos. Pidamos sabiduría para poder ser el ejemplo de creyentes que necesita este mundo, aún en el trabajo. Déjame decirte que nadie te va a recordar lo mucho que trabajaste. Nadie. Pero sí te va a recordar tu familia, los tiempos que le has dado. Y vosotros, dice, hermanos, no os canséis de hacer bien. No. El apóstol está diciendo, hermanos, si ustedes saben hacer el bien, si han entendido esto, no se cansen de hacer aquello. No, que no pase 5, que no pase 10 años y digan, no, estoy cansado, ya no quiero. No se cansen de hacer el bien.
Si alguno dice no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mira el por qué no debemos juntarnos. Para que se avergüence, dice, para que él pueda entender por qué me han dejado, ¿no? ¿Por qué estoy solo? Probablemente porque tu conducta, tu caminar no es digna de imitar. Porque ¿sabes qué pasa cuando te juntas con alguien? Probablemente estás imitando aquello que él reproduce, ¿no? Y así como nos podemos empezar a ser haraganes, también podemos imitar el ser trabajólicos, ¿no? Debemos entender esto. El Señor, la Escritura nos dice que lo señalemos y que nos apartemos de Él para que Él tenga este tiempo de avergonzarse. Y si avergonzándose vuelve al redil, hermanos, creo que esa es la meta o el propósito por el que Pablo está escribiendo eso. Mas dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano, ¿no? No es que le decimos, pecador, no, apártate de mí, Satanás, no. Sino que estamos dejándole para que Dios trate su corazón. ¿Quién más puede tratar si no es el Señor? Versículo 16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y el apóstol va a sellar esta carta diciendo, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pongámonos de pie, hermanos.